Hola, buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias a NutriExpo y a la Academia por la amable invitación y a Nestlé por la continuidad en la colaboración. El tema es cereales infantiles más allá de la papilla. Yo creo que a todo el mundo no le extrañará nada haber visto portadas de periódico del año 2019 que decían los cereales ni en papillas ni en las leches, decía El País. Por buscar esta tendencia, el ABC decía: ¿por qué tu bebé no necesita papillas de cereales industriales en su alimentación? Yo creo que voy a hablar en ese foro en el que este es el ambiente. Pero me he atrevido a poner esta diapositiva también de la página web de Sin Azúcar, esa en la que a continuación, después del contenido de un alimento, pone cuántos terrones de azúcar significa. Y he buscado con la palabra clave cereales y aparecían estos 4. Y aparecía papillas de cereales de Blevit y de Nestlé, diciendo cuántos terrones de azúcar eran. Así que, con este esquema, yo quisiera decir que para nosotros, para los pediatras, los cereales infantiles, usualmente o de una manera tradicional, habían constituido y siguen constituyendo el primer acercamiento a la alimentación complementaria. En el siglo XIX, probablemente a finales, la panada, que actualmente sigue presente en la cocina italiana tradicional, se preparaba y se prepara con pan o galletas, azúcar, nuez moscada y limón. Ese almidón, al mezclarle el agua, se hincha, lo cual le provoca un aumento de textura y volumen que aprovechamos para cambiar de la fase líquida a la fase de triturado o puré, que sería esta. Así que una de las ventajas que tendrían los cereales en la alimentación complementaria sería la presencia o estar ante una nueva textura. Otra, un sabor nuevo, es una ventaja. Desventaja, el sabor puede ser dulce y entonces puede que nos predisponga a querer tomar alimentos dulces. Otra ventaja no desdeñable, el aporte calórico. Ofrece 4 kilocalorías por gramo sin hidrato de carbono, por tanto, una ración que son de 25 a 30 gramos, si multiplicamos serán 4 por 25, 100 o 4 por 30, 120 kilocalorías al día, lo cual viene a ser de un 13 a un 16% de la ingesta calórica total de un niño de 6 a 12 meses. Indudablemente, donde está el énfasis y donde lo quiero poner es en el exceso de azúcares libres. Luego hablaremos de la fibra y del aporte de hierro. Para poder hablar de los azúcares libres, vale la pena recordar que los hidratos de carbono se diversifican en azúcares simples, que a su vez son monosacáridos, fructosa, glucosa, galactosa, disacáridos, lactosa, maltosa, sacarosa, y en azúcares complejos, oligosacáridos y polisacáridos, entre los que los alimentarios serían el almidón y las fibras. Este es el concepto de hidratos de carbono, pero en la etiqueta, según la normativa europea, se está obligado a poner la cantidad total de hidratos de carbono y la cantidad de azúcares contenidos en los hidratos de carbono. ¿Qué son hidratos de carbono para la legislación? Pues aquellos que son metabolizados por el ser humano, es decir, lo que acabo de explicar como azúcares, los polialcoholes y el almidón. Pero lo que todo el mundo en la cabeza tiene es que no debo hablar solo de azúcares, sino de azúcares libres. ¿Qué son los azúcares libres? Pues los azúcares libres forman parte, junto con los azúcares naturales presentes en los alimentos, tales como las frutas o los lácteos, los azúcares libres, digo que forman parte, junto con los naturales, de los azúcares totales que vemos en la etiqueta. Estos azúcares libres son los monosacáridos y disacáridos añadidos durante el procesado, cocinado o por el propio consumidor, los azúcares en la miel y los jarabes o los azúcares en los zumos de frutas. ¿Qué cantidad total de azúcares libres se recomienda que tome el niño? Pues según la OMS, menos del 10% de la ingesta calórica total. Según la ESGAN, Sociedad Europea de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátricas, este porcentaje aún lo restringe más, menos del 5% de la ingesta calórica total en los menores de 2 años. ¿Cuáles son las fuentes de azúcares libres que tiene un lactante? Básicamente, los zumos de fruta y los cereales. ¿Qué pasa con los zumos de fruta? La Academia Americana de Pediatría, al igual que la Asociación Española de Pediatría, no recomienda ofrecer zumos de fruta al lactante y se recomienda ofrecer o dar consumo de fruta entera. Así que se nos queda solo los cereales como única fuente de azúcares libres. ¿Realmente los cereales para el lactante tienen un exceso de azúcares libres? Pues ahí
fue lo que hicimos, un estudio en el año 2018 y de nuevo en el 2020, y con datos de la web analizamos el contenido de 98 marcas de cereales y posteriormente 110 y clasificamos estos preparados comerciales como de un cereal, cereales sin gluten, multicereales, cereales con frutas, cereales con miel o miscelánea. ¿Cómo hacíamos los cálculos? Pues, ¿cuántas marcas creemos que van a superar las recomendaciones de la ESGAN? Pues, ¿por qué están tan demonizados los cereales infantiles y por qué en la página aquella de sinazúcar.org aparecían los terrones de azúcar? ¿Cuántas marcas superan esto? Pues vamos a calcularlo. Asumimos una ingesta calórica diaria para un lactante de 6 a 12 meses es 750 kilocalorías día, según las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría. ¿Cuánto es el 5%? 37,5 kilocalorías. ¿Cuánto tiene una ración de cereales? De 25 a 30 gramos. Por tanto, los gramos de azúcar que tenga cada ración, los gramos de azúcar contenidos en esos 25 o 30 gramos, los multiplicaremos por 4 y tendremos las 4 calorías, que son las 4 kilocalorías por gramo que tiene el azúcar. Así que, por ejemplo, en esta etiqueta, si pone que tomas por estuche por 25 gramos, si en 25 gramos hay 5,2 gramos de azúcar, una ración de 25 gramos tendrá 5,2 gramos de azúcar por 4, 20,8. 20,8 está por debajo de 37,5, por tanto sería aceptable para las recomendaciones de la ESGAN. Y esta fue nuestra primera sorpresa, hacer el cálculo y decir, bueno, pues qué es lo que está pasando. Previamente en casa quise hacer esta prueba, no se lo recomiendo que lo hagan. Con 25 gramos queda una textura adecuada, con 40 gramos queda demasiado sólido y con 60 gramos es imposible de administrar. Luego la dosis que ponen las casas comerciales de 25 gramos probablemente sí que es la más adecuada. ¿Cuántas marcas superan las recomendaciones de la ESGAN? Pues haciendo los cálculos encontramos una sorpresa. Luego, cuando siga explicando, veré que me encontré con otra sorpresa, pero la primera del estudio fue esta. Solo un cereal, que era multicereales, en los cereales cuyo aporte calórico superaba más del 5% de la ingesta calórica, solo había un cereal de multicereales, 3 cuando utilizábamos 30 gramos, 1 de cereales con miel y 1 de cereales con galletas. Es decir, solo 1 y 5. Nosotros esperábamos que hubiesen sido 30 o 40, porque si no, ¿por qué tanta alerta en contra de los cereales infantiles? En cuanto a la fibra, los 98 marcas tienen un contenido en fibra de 4,9 gramos de media. No hay una recomendación definida sobre qué debe tomar un lactante. A partir del año sí que es 5 más la edad. La fibra tiene ventajas en la microbiota intestinal y en la textura de las deposiciones. En todo caso, 25 o 30 gramos de cereales aportan 1 a 1,5 gramos de fibra diarias. ¿Qué conclusiones hicimos en aquellos congresos de la Sociedad Española de Gastro? Pues que la ingesta diaria de 25 o 30 gramos es mayor del 5% de la ingesta calórica total en forma de azúcar solo en 1 o en 5 de los 98 preparados estudiados, y que sobre todo eran multicereales y cereales con miel, y que de fibra aportaban 1,2 a 1,5 gramos diarios, que no sería desdeñable. Que no tenía sentido, pensábamos nosotros, dejar de recomendar los preparados de cereales comercializados dadas las ventajas nutricionales, y que en todo caso la cantidad diaria a recomendar es 25 gramos. Y hacíamos una tercera reflexión sobre que sería deseable que la industria mejorase los aspectos relativos al contenido en azúcar y sabor dulce de los cereales. Así que nos hemos venido hasta este punto. Las dos cosas que nos preocupaban eran el sabor dulce y el exceso de azúcares libres. 2 años después, en el 2020, nos dimos cuenta que muchas marcas habían hecho caso de esta recomendación de bajar el contenido en azúcar de los cereales infantiles. Estaban utilizando cereales integrales o de grano completo, con una cantidad máxima de un 50% de cereales integrales, dada la limitación de biodisponibilidad de muchos micronutrientes cuando superamos este 50%. Y, en segundo lugar, que habría una menor hidrólisis enzimática y, por tanto, se formaban hidratos de carbono mayores. Al hacer de nuevo el estudio, esta vez con 110 marcas, vimos que ha habido un descenso global del contenido de azúcares y un aumento de fibra de los cereales comercializados en España.
hemos pasado del 22% que tenían menos de 75 gramos al 30%. O preparados con menos de 5 gramos de azúcares por 100 gramos casi se ha duplicado y preparados con fibra ha aumentado sustancialmente. Es decir, que las casas comerciales sí que han hecho caso al aumento de cereales no hidrolizados, aumento de fibra. ¿Qué pasaba con aquella página web? La he consultado hoy. Esos datos son del 2017. Eso no está bien. En el 2024, tener en las páginas web datos del 2017 no es hablar de la realidad actual de nuestros alimentos. Pienso que si los alimentos cambian su composición, las páginas web deben actualizarse como hacemos las actividades científicas. En todo caso, esa es la explicación. ¿Qué pasa si los alimentos o los cereales tienen más integral, color azul, menos azúcar? Pues que el lactante lo toma exactamente igual que si color verde que el azul. Y la ingesta estimada en este estudio demuestra que la ingesta es muy parecida. ¿Qué pasa con la microbiota intestinal cuando se administra cereales integrales al 50%? Pues en este trabajo se concluye que mejora la microbiota y disminuye la presencia de patógenos como la Escherichia coli. ¿Todos los países han hecho este esfuerzo? Pues parece ser que no. Este trabajo compara cereales españoles con los cereales de Ecuador y la composición nutricional presenta algunas diferencias. Los cereales españoles muestran un menor contenido en azúcares añadidos, cereales hidrolizados y maltodextrina que los de Ecuador. ¿Es que se le está exigiendo mayor esfuerzo a los países desarrollados? No sé contestarlo. Simplemente pongo en evidencia que pues esto es hasta así. Nos queda pues el aspecto del aporte de hierro como nutriente a valorar. Las recomendaciones o necesidades de hierro dependen de la biodisponibilidad. A mí me gustan mucho estas recomendaciones de la OMS, que dice que si yo estoy dándole espinacas que tienen una biodisponibilidad del hierro del 5%, las necesidades de hierro serán 18 gramos al día, 18 miligramos al día. Pero que si lo que estoy tomando es ternera, entonces la biodisponibilidad es mucho mayor, 15%, el triple, por tanto con 6 probablemente tenga bastante. Esto es una manera de hacer nutrición, creo, un poco adaptada a las necesidades de cada caso. En todo caso, pues, he preferido utilizar los datos europeos. 8 miligramos en el lactante se necesitan de hierro, americanos 11 miligramos. Entre 8 y 11 estaría la solución. En todo caso, se añaden hierro a los cereales. ¿Y cuál es mejor? Pues los datos son muy parecidos, pero lo que está claro es que si añaden ácido ascórbico, como tienen los cereales incorporado en su propia composición de cereales infantiles, entonces se absorbe muchísimo mejor. Por eso, al menos, quisiera transmitir la idea de que si una madre desea darle cereales con su leche materna o con fórmula infantil, ambas formas son correctas. Hay ácido ascórbico tanto en la leche materna como artificial. Pero esa moda de agua con los cereales, porque no quiero saber nada de la leche de vaca, me parece que es un error que, desde el punto de vista nuestro, del nutricional, no debemos de seguir manteniendo. Hay otro tópico que quisiera introducir. Saben que en los últimos años hay un esfuerzo por disminuir el aporte proteico en los primeros años de vida, porque al disminuir las recomendaciones de cantidad de proteínas, probablemente estamos disminuyendo el riesgo de obesidad. Saben que hay como un tropismo de los principios inmediatos, de modo que exceso de proteínas en los primeros años se asocia con obesidad en los últimos años, mientras que exceso de hidratos de carbono en los años intermedios se asocia con obesidad. Es decir, no sabemos bastante de nutrición infantil al menos. ¿Por qué las proteínas ahora son las que no tenemos que pasarnos? No lo sabemos. Solo sabemos que va a producir más obesidad, así que las casas comerciales se han puesto también a estudiar este tema y en las fórmulas infantiles han bajado, siguiendo las recomendaciones europeas, la cantidad de proteínas. Nosotros, en la alimentación complementaria, también lo hemos hecho. Hemos bajado la recomendación. Por tanto, si bajamos la cantidad de proteínas con los alimentos, carne, pescado, huevos, ¿qué va a pasar con el hierro si estamos bajando las proteínas? ¿No nos va a bajar también? Pues vamos a verlo. La Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria, la AEP, el Servicio Madrileño de Salud, el Canario, el Valenciano y cualquier otro, están empeñados en decirnos ya
qué cantidades de muslo y contramuslo se puede utilizar en el triturado de verduras con carne para no pasarnos de proteínas. Y hablan de 20 a 30 gramos de los 6 a los 12 meses y de 30 a 40 gramos a los 12 meses. Te quedan 5 minutos. Gracias. Entonces, vamos a hacer cálculos otra vez. Con la leche materna, a partir de los 6 meses de vida, al igual que con la fórmula de continuación, se recomienda que se tome medio litro de leche diario. Con esa cantidad, la cantidad de proteínas son necesarias de 11 a 10, pues toman 5 y 5,2. Nos falta aquí rellenar la alimentación complementaria. La cantidad de hierro de la fórmula pues aporta de 2 a 6,5, la leche materna solo 0,3-0,5 y zinc solo 0,6 frente a 1,53. ¿Qué pasa con esa cantidad tan baja de hierro y zinc? Pues que es la justificación para empezar la alimentación complementaria a partir de los 6 meses. No basta continuar con leche materna a partir de los 6 meses porque entonces desnutrimos al niño. Vamos a poner el contenido en hierro, zinc y proteínas de los distintos componentes de la alimentación complementaria y esta para mí fue otra sorpresa. Muslo de pollo, muslo de pavo, ternera magra, pescadilla, hígado de pollo y yema de huevo, ración de 20 a 40 gramos al día, cantidad de proteínas de 4 a 8, que sumado con estas 5, llego siempre a los 10. Sin embargo, de hierro no me imaginaba, pueden hacer los cálculos con los datos de la BEDCA, de la Base Española de Datos de Alimentación. Solo aportan estas cantidades de hierro, nos quedamos lejos de esos 8-11 y sabemos lo importante que es el hierro. Sin embargo, de zinc no estamos tan lejos de llegar. La AEP, de todas maneras, también dice que podríamos utilizar guisantes, alubias, lentejas, brócoli, tofu o humus. No hay datos de recomendación de ninguna sociedad. He pensado que de 20 a 40 gramos al día por equivalencia con las proteínas animales. De nuevo, la cantidad de hierro se nos quedaría muy baja. Así que, ¿tiene sentido incluir los cereales en la alimentación complementaria? La pregunta que hacíamos al principio. Pues la respuesta sería que mientras la pediatría ha mostrado dudas, las redes sociales y los padres han propuesto alternativas y así se explica que se hiciesen aquellas portadas de periódicos o que haya habido alternativas como utilizar pues, maicena, sémola de trigo, harina de avena, arroz integral hervido, pan o quinoa. La maicena es un almidón, no puede tener casi proteínas, lo que tiene sobre todo son hidratos de carbono, no tiene casi hierro. La sémola de trigo adolece de hierro, la harina de avena es pobre comparada con los cereales infantiles, el arroz integral hervido tiene muy poco, además tiene poca fibra y aporta poca energía, el pan solo aporta 1,6, quizás la quinoa sería la que se salva de toda esta comparativa que acabo de hacer, de tal manera que si yo creo que quiero entrar en esta ventana de 8 a 11 miligramos al día de hierro, si tomo fórmula de continuación con carne o pescado, llegaré a 2,2 o a 7,2, según haga los cálculos del mínimo al máximo. Solo con yema de huevo o hígado podría, junto con la fórmula infantil, meterme dentro del rango de 8 a 11. Con leche materna las cosas se complican. Por tanto, ¿tiene sentido incluir los cereales? Pues aportan de 2 a 2,5 miligramos de hierro. Por eso en el año 2021 publicamos en Anales de Pediatría, en la revista de la Asociación Española de Pediatría, un trabajo en el que decía que como conclusión la recomendación de una menor cantidad de proteínas de alto valor biológico de la alimentación complementaria debe complementarse con alimentos ricos en hierro como los cereales para el lactante, ya que la mayoría de alternativas no aportan suficiente hierro. Por ello, es deseable que los cereales para el lactante sean de grano completo y con menor hidrólisis enzimática para disminuir su contenido en azúcares libres. Y como conclusión, eso resumen, los cereales para el lactante idealmente deben de tener un mayor porcentaje de integrales, probablemente sea un 50%, pero no un 100%, como cuando se utilizan preparaciones caseras de alimentos integrales para los cereales. Con ello se consigue un sabor menos dulce, un menor aporte de azúcares libres y un papel beneficioso en la microbiota intestinal. Es una fuente no desdeñable de hierro, de zinc y de energía y no todas las preparaciones de cereales caseras son adecuadas. Probablemente lo que subyace es una preocupación por el equilibrio de proteínas-hierro. Y esto era todo. Muchas gracias.